Halloween, una de las fechas más importantes y particulares de todo el año, un periodo del tiempo en el cual parece eliminarse la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos. Más conocido en Colombia como el Día de las Brujas, también es reconocida como una importante fecha comercial en la cual adultos y niños suelen disfrazarse, algunos para pedir dulces, otros para rendir culto a tradiciones antiquísimas. ¿Cuál es el verdadero origen del Halloween? El día que estaremos celebrando en esta noche. Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Para hablar de Halloween tendríamos que dirigirnos al origen, a el posible inicio de esta celebración, si nos ponemos a analizarla desde el punto de vista histórico. Y para ubicarnos en el espacio y en el tiempo sobre el momento en el cual podríamos rastrear el inicio de esta celebración, tendríamos que remontarnos a hace más de 3000 años, de acuerdo a la Universidad de Oxford en Inglaterra, cuando los pueblos celtas en Europa celebraban la llegada de lo que era el Año Nuevo para ellos. Este periodo de tiempo era denominado por los celtas como el Samhain, y era básicamente un periodo de tiempo que podríamos rastrear a lo que hoy vendría siendo el 1 de noviembre. Y antes de la llegada de esta fecha se realizaba un festival de la cosecha gaélico, este Samhain, que traía esta connotación especial, esta celebración, esta bienvenida a este nuevo año dentro de la tradición celta. Para complementar este dossier, los invito a que consulten este artículo que se encuentra en la descripción de este video. Es una pieza periodística de Nat Geo. Continuando sobre lo que era este Samhain, algo que nos lleva a una tradición de hace más de 3 milenios. Resulta que este Samhain era la festividad de origen celta más importante en un periodo convulso, bastante particular en Europa, y es que resulta que, de acuerdo a la tradición celta, de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se celebraba el final de la temporada de las cosechas, de acuerdo a esta cultura europea, y este final de las cosechas era considerado como el Año Nuevo celta. Durante 3 noches de forma consecutiva, un druida, así se le denominaba a esta especie de sacerdotes, estos líderes espirituales que organizaban esta ceremonia del Samhain, que tenían una importante capacidad espiritual de conectarse con sus ancestros, con sus antepasados. Ahí vemos de hecho una representación de lo que sería este druida, este hombre que representaría este solemne poder para la cultura celta. Pues este hombre encendía una gran hoguera en esta noche del 31 de octubre hace más de 3 milenios, y él efectuaba este gran fuego en el centro de estos poblados celtas. Era un momento en el cual se aglutinaban familias, los lugareños, jóvenes y ancianos
alrededor de esta gran fogata encendida por el druida. Y algo muy interesante en todo esto es que esta especie de sacerdote o líder espiritual, este druida que lideraba esta celebración, encendía este fuego porque buscaba a través de él comunicarse con sus antepasados, con sus ancestros, para que estos lo guiaran no solamente a él, sino a su pueblo hacia un conocimiento, hacia la sabiduría, les permitieran tener sapiencia, conocer secretos que los llevaran hacia la inmortalidad. Y es que de acuerdo a esta tradición celta, en específico en esa noche del 31 de octubre, hace 3000 años, los ancestros, o más bien los espíritus de estos antepasados, llegaban en este periodo del tiempo a visitar sus antiguos hogares. Esto es muy interesante porque claramente estaría muy estrechamente relacionado con lo que sería la celebración del Día de Muertos en México. A propósito, un saludo enorme para todos los suscriptores de este canal en esta parte de Latinoamérica. Para los celtas era muy importante esta bienvenida del Año Nuevo, de acuerdo a la cultura que ellos cimentaron durante miles de años. Estos antepasados se comunicaban con ellos, podían guiarlos, podían permitirles adquirir un conocimiento, darles señales para poder tener una vida más próspera y también poder efectuar cierto tipo de actividades que les permitan tener una vida más tranquila, más sana y, por qué no decirlo, ser guiados por estos seres que habían abandonado este mundo en tiempos pasados. Hay algo muy particular, y es que también de acuerdo a esta tradición celta, era importante concebir niños en esta época del año, porque como en este periodo del tiempo los antepasados, sus espíritus estaban con nosotros, el niño o el bebé que fuese concebido en específico en este periodo de tiempo, 9 meses después contaría con la bendición y con la guía del ancestro que le permitiría tener una vida bastante próspera. También, de acuerdo a esta tradición celta, en este periodo de tiempo siempre se debía dormir con una luz encendida. Y en este caso, lo que hacían los lugareños era llevar una antorcha, encender un fuego con este gran hoguera encendida por el druida, llevarlo hasta sus casas para de esa manera evitar que estos espíritus de estos ancestros, y también de acuerdo a algunos druidas, de espíritus y de otro tipo de demonios, de seres que realmente podríamos emparentar con otra dimensión, con otra realidad, comenzarían a interactuar con nosotros. Por eso era importante tener un fuego, una luz encendida, para evitar que ellos quizás nos causaran, o más bien les causaran, auténticos percances en este periodo del tiempo bastante importante para ellos. Cuando los romanos invadieron, más bien se expandieron por buena parte de Europa, la cultura celta principalmente estaría afincada, de acuerdo a algunos historiadores, en el Reino Unido, aunque se expandió por diversos puntos de Europa. Resulta que cuando los romanos se fueron expandiendo y llegaron a estas zonas del viejo continente, se percataron que esta festividad pagana estaba muy afincada dentro de la cultura de estos pueblos que habitaban estas zonas. Así que esta celebración del Samhain comenzó a mezclarse con otro tipo de fiestas romanas, en específico la fiesta de la cosecha o fiestas similares que se celebraban por esa época del año. Hacia el siglo VII,
el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por la fe cristiana. Y lo más interesante de todo esto es que en la manera en la que fue pasando el tiempo, se mezcló esta tradición romana con estas tradiciones celtas, continuaron celebrándose estas vísperas del Samhain. Bueno, ya para ese entonces tenía otra connotación. Y recuerden, para hablar de celtas y en específico de este origen del Halloween, hay que hablar de una expresión que se comenzó a utilizar mucho en aquel entonces, y esa expresión es la que ustedes están observando en este momento en pantalla: All Hallows Eve. Esto traduciría, este es un término derivado que haría referencia a la víspera de Todos los Santos. Recuerden esta celebración que había impuesto el Papa Bonifacio IV hacia el siglo VII. Así que este All Hallows Eve, o esta víspera de Todos los Santos, fue un término que terminó, valga la redundancia, fue una palabra que se abrevió y se convirtió en Halloween. Cada vez que utilicemos la palabra Halloween, en realidad estamos utilizando un diminutivo de los términos All Hallows Eve. Esta particular víspera de Todos los Santos. Y es muy particular porque pues continuó esta celebración efectuándose en buena parte de Europa. Comenzó a tener connotaciones también muy emparentadas con los romanos, de festividad en específico. Ahora, ¿cómo llegaría, o más bien, cómo llegó este Halloween a este continente? En específico, cómo llegó inicialmente a Norteamérica y cómo se expandió al sur de este nuevo mundo. Resulta que hacia 1840 una buena cantidad de inmigrantes europeos trajeron esta tradición, esta creencia desde el viejo continente, y en específico esto se produjo debido a una gran hambruna irlandesa que se produjo, bueno, en esta parte del viejo continente del Reino Unido. Estos inmigrantes llegaron a esta parte del mundo, a Norteamérica, y trajeron esa tradición. Ahora, en específico, si queremos evidenciar o buscar quizás uno de los primeros, o por qué no decirlo, el primer desfile de Halloween o de Día de Brujas celebrado en Norteamérica, tendríamos que irnos hasta este referente. Un desfile de Halloween celebrado en 1921, como se dan cuenta, trajes de época, una foto bastante antigua, bastante vintage, por así decirlo, que sin lugar a dudas demuestra cómo sería esta celebración de Halloween hace 101 años, bastante particular. Ahora, a la hora de hablar de Halloween, creo que hoy hay un símbolo que es muy particular a la hora de hacer referencia a esta palabra Halloween o a esta época del año. Creo que cada vez que se utiliza la palabra Halloween o Día de Brujas, como se dice aquí en Colombia, a muchos se nos viene a la mente lo que ustedes están observando: las calabazas que se utilizan por lo general en esta época. ¿Cuál sería, o más bien, cuál es el origen de las calabazas de Halloween? Bueno, yo voy a comentarles dos orígenes. El primero, el políticamente correcto, y el segundo, el verdadero. Y para hablar sobre el origen políticamente correcto de estas calabazas de Halloween, tendríamos que irnos a Jack O'Lantern o Jack Calabaza. Es una tradición irlandesa bastante interesante. De acuerdo a las leyendas y a las tradiciones de esta parte de Europa, Jack era un hombre bebedor, pendenciero, con una vida bastante licenciosa, quien solía consumir alcohol en importantes cantidades, y en una oportunidad se le aparece el diablo, quien comienza a beber con él.
En algún momento de la noche, el Bajísimo le dice a Jack que lo visita porque se lo va a llevar a su mundo, se lo va a llevar al infierno por tener esta vida tan licenciosa que Jack había sostenido durante buena parte de su existencia. Jack, quien era un tipo bastante inteligente, bastante listo, acepta irse con el diablo bajo una condición: que le permita pagar la cuenta del lugar en el cual estaban bebiendo. Así que de esa forma, el diablo se convirtió en una moneda para pagar esa cuenta, y Jack guarda este objeto de valor en uno de sus bolsillos, en el cual tenía un crucifijo. De esa forma pudo anular la acción del Bajísimo aproximadamente por una década. De hecho, en ese punto, Jack le obliga el demonio a prometerle que no lo va a molestar durante ese lapso de tiempo, y el diablo accede. Posteriormente, tras esa década, tras haber conjurado este intento del diablo por llevárselo, Jack se vuelve a topar con el Bajísimo, y en esa oportunidad el diablo le dice que realmente no quiere tener más trucos, más engaños, que viene a llevárselo directamente al infierno. Se manifiesta frente a él, le dice que viene a llevárselo a su reino, y le dice que antes de eso le va a otorgar un último deseo. Y el último deseo que Jack le pide es que le permita consumir la fruta de un árbol que tenía muy cerca a él en ese momento. Mientras el diablo sube la copa de ese árbol, Jack se acerca al tronco del mismo, saca una navaja y comienza a tallar una cruz en él. De esa manera, el diablo no puede bajar, y nuevamente conjura este nuevo intento por llevárselo al infierno. Pasa el tiempo, Jack fallece de viejo, y cuando llega al cielo, San Pedro le impide ingresar a su reino. Le dice, básicamente, usted es una persona que tiene cosas pendientes allá en el infierno con el demonio. Jack se presenta en el infierno, y el diablo, quien realmente se sentía muy molesto por la presencia de Jack, ya que había logrado conjurar su acción en 2 oportunidades, le dice que no lo soporta, que no lo quiere ni ver, y lo obliga a regresar al mundo de los vivos, y para iluminar su camino le entrega una velita para que se pueda iluminar mientras regresa al mundo de los vivos. Es ahí cuando Jack comienza a caminar, a alumbrar esa senda para regresar a nuestro mundo con esta vela sosteniéndola en sus manos, cuando de repente llega a un punto en donde se encuentra un nabo. Decide abrirle un hueco a esta fruta e introduce la vela dentro de este nabo, y la utiliza como una especie de linterna para seguir iluminando su camino y regresar al mundo de los vivos. Ese nabo, con el paso del tiempo, se convirtió en una calabaza, la típica calabaza que es utilizada desde Norteamérica hasta muchas partes del mundo, en la cual se ha extendido esta tradición, una calabaza en la cual se pone una vela y se utiliza para iluminar esta festividad. ¿Pero este sería el único origen de las calabazas de Halloween? Desde luego que no. Y el origen real, desde el punto de vista histórico, nos lleva hasta este emplazamiento en Francia, Entremont, entre montañas. Este lugar en la Galia hace muchísimos milenios fue invadido por los romanos. Recuerden, uno de los imperios más poderosos. Y cuando las tropas romanas llegaron a Entremont, quedaron realmente sorprendidas, asustadas por lo que habían encontrado en ese lugar. Y es que los soldados romanos no daban crédito de observar cómo las casas, algunos caballos e incluso algunos guerreros celtas que
hace miles de años habitaron esta zona de Francia portaban cabezas para adornar los poblados, para adornar sus domicilios y adornar sus armaduras, como si fuese una especie de trofeo de guerra. Quedaron tan asustados los romanos al observar esta forma tan extraña de decoración que utilizaban los antiguos guerreros celtas, que decidieron llamar a este lugar como Intermundum, un lugar en el cual se mezclaba el mundo de los vivos y de los muertos. Y esa imagen que ustedes observan en pantalla hace referencia al culto de cabezas celta. Si quieren complementar más información al respecto, lo pueden buscar en Google o en Wikipedia, culto de las cabezas celtas. Esta es una imagen, o más bien una serie de cabezas esculpidas que hacen referencia a esa tradición celta, que se encuentra en el Museo Granet en Francia. Aquí, en efecto, pueden observar otra pieza que hace referencia a este culto de las cabezas celtas, que en realidad es la auténtica tradición que representan las calabazas de Halloween. De acuerdo a la tradición celta, cuando un guerrero vencía a otro en el campo de batalla, debía decapitarlo, suministrarle esta cabeza al druida para que la ritualizara, y a través de este ritual otorgarle la fuerza, la sabiduría y el conocimiento de este guerrero fallecido al guerrero celta, y también hacer que el alma de este guerrero que perdió su vida en batalla se convirtiese en sirviente de estos guerreros celtas en el más allá, como una especie de guardaespaldas en el inframundo. Ese es el verdadero origen histórico de las calabazas de Halloween. Así que cada vez que ustedes vean una calabaza en un centro comercial o quieran adornar sus hogares y sus oficinas, están rindiendo culto a esta tradición de las cabezas de los guerreros celtas. ¿Qué opinan detrás de este origen del Halloween? ¿Sorprendente? ¿Inquietante? ¿Una auténtica referencia a ritos paganos de hace miles de años? ¿O simplemente es una celebración con una clara connotación comercial? Quiero leer su opinión aquí en la caja de los comentarios, y no olviden que me pueden seguir a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal en TikTok @Mandrágora Misterios. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto, no olvides darle pulgar arriba y compartir este video, eso me ayuda bastante. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las novedades de este espacio. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.